Bueno, pues buenos días, y como me han pedido que presente a Paco Peralto, y ya de alguna forma esta mañana ha estado haciendo caso en la presentación de su persona, que casi no se necesita tampoco presentar, pero yo voy a partir, para decir algo de Paco Peralto, de una anécdota que viví con él o que me contó hace unos meses, pero esto creo, si no me equivoco, que era el 26 de agosto pasado. Recuerda, Paco, que estábamos comiendo en un agradable restaurante malagueño y me decía Paco Peralto que él estaba aquí, en esta vida, decía que estaba aquí por puro milagro, o por decirlo mejor, por las veces desconocida o inesperada capacidad humana para subsistir. Permíteme, Paco, que recuerde que tú me contabas que tu madre, en la misma cuarentena de haberlo tenido, tuvo que hacer de pronto un viaje urgente desde Málaga a la localidad de Alzaina. Un viaje primero en autobús, en aquella época tan miserable de los años 40 aproximadamente, y luego andando más de 10 kilómetros con su hijo, que era Paco, en brazos. Su madre desnutrida, sin ayuda y prácticamente desfalleciendo por agotamiento a cada paso. Así que es verdad, Paco está aquí entre nosotros hoy por puro milagro, pero quizá aquel no fue el único que nos lo ha hecho llegar hasta ahora. Tenemos que hacer votos porque Paco nos acompañe muchos años aquí y puede vivir muchos encuentros en Peñarroya. Pues bien, aquel primer milagro ha resultado, creo, muy rentable para el arte de la impresión, puesto que él es seguramente uno de los más avesados impresores y encuadernadores del país. Y digo rentable también para la literatura, por la fructífera vena poética que de él se conoce, y rentable igualmente para la poesía experimental, campo en el que es uno, y no descubro nada, de los más veteranos, arriesgados y originales artistas visuales. Si hay que destacar algo que sea prioritario en la personalidad de Paco Peralto, es su constante ilusión y su capacidad creativa, de cuya convergencia creo que emerge un indeclinable afán por el trabajo. No podemos dejar aparte, ni mucho menos, que él es en todo momento, desde su modesta pero siempre atenta editorial Corona del Sur, un alentador de nuevos valores, y que él continuamente ha ayudado a conocidos y amigos, aunque a veces estos no se lo hayan agradecido, incluso en alguna ocasión se lo hayan mal pagado, él los ha alentado continuamente. Por suerte, pero también por justicia, creo que debemos saber que se le acaba de conceder y se le entregará en Málaga, concretamente el día 23 o dentro de 3 o 4 días, el premio Mecenas de la Asociación de Escritores de Andalucía. Yo creo que Paco es uno de los grandes mecenas de la poesía visual. A fecha de hoy debemos, o debo recordar también, que Paco Peralto tiene dos afortunados continuadores en su hijo Rafael, que está aquí presente, y en Carmen Peralto, que ya la hemos citado varias veces. Él, Paco, es autor de muy diversos libros de poesía, todos reunidos o representados en la última edición completa de su poesía, que se titula Ritual, a los cuales pienso que hay que sumar también otros numerosos libros o publicaciones de poesía experimental o visual. Y desde luego, él es el autor de una grandiosa obra bibliográfica que se presentó aquí hace 2 años, en la edición anterior, y que era Visual Libros. ¿Cuántas cosas, cuántos aspectos, o cuántas iniciativas, o cuántos afanes tendría yo que destacar de este hombre que no desperdicia ni un minuto de su vida, a pesar, como dice él, de la impertinente enfermedad y de los achaques, pero que sé que se va a morir trabajando. De hecho, también acabamos de tener noticias de que su nombre está incluido, junto al de otros destacados artistas
en un volumen editado por Raúl Díaz Rosales y titulado Visiones experimentales, 27 poetas visuales españoles. Y creo que también hay que destacar que para él es una alegría ver que nuevamente ha sido incluido en 2 tomos titulados Encuadernación, 12 ensayos sobre bibliofilia y arte del libro, los siglos XX y siglo XXI, que ha editado José Luis Checa Cremades en Ediciones Turpin, en Madrid. Yo, con respecto a esta obra, simplemente informo de que en el volumen segundo, concretamente en la página 222, aparece Francisco Peralto, fotografiado, y que en la 224 se hace referencia a su obra y actividad en varios apartados o varios párrafos. Puede decirse que estos libros, o estos 2 tomos, son lo mejor de lo mejor, científicamente hablando y eruditísimos. Y debo añadir que en ellos se resume en gran medida las publicaciones anteriores de quien sin ninguna duda es el máximo conocedor del arte de la encuadernación española y extranjera. Así que esta obra de José Luis Checa Cremades es una obra merecedora de nuestro aprecio y valorada muy positivamente, por cuanto que, al menos por lo que conozco de Paco Peralto, le hace justicia. Se celebra este año, en el 2015, prácticamente ya muy cercano, el 50enario de la publicación del primer libro por parte de Paco Peralto, que lo publicó, quiero decir, en 1965. Y entonces, o mejor dicho, desde entonces, no ha parado de editar, no ha parado de publicar, y creo, si no me equivoco, que la última obra que está ya salida de la imprenta de su propia invención es la número 1407. O sea que 1400 libros de creación propia son los que lleva Paco Peralto publicados. Paco, por tanto, por estos meses, no pierde ocasión de celebrar con merecido júbilo esa larga y fructífera andadura bibliográfica literaria. Daré un detalle para ilustrar este aspecto. Él mismo, hacia finales del mes de mayo pasado, dio una conferencia en el Ateneo de Málaga que quiso titular Amor al libro, más de medio siglo en la imprenta desentrañando los arcanos de lo escrito pintado. En ella, si no me equivoco, habló de clases de libros, de objetos ligatorios, de libros de artistas, experimentales, visuales y sellos de correo. En realidad, Paco puede hablar de todo cuanto afecta a lo escrito, a lo impreso, a la historia de los materiales y de muchos aspectos de la encuadernación. Eso también nos lo ha demostrado antes las palabras iniciales. Él es un hacedor de libros, es un impresor poeta y desde luego una persona que disfruta regalándolos por un motivo muy simple, porque en ellos levanta siempre un constante testimonio de la amistad. Es su personalidad un monumento a la amistad, que es, para él, lo único que vale la pena en esta vida junto al trabajo y la escritura. Yo ya no tengo que decir nada más de Paco Peralto, pero creo que algunas de las cosas que yo he dicho, algunas, porque siempre carecemos de tiempo, las va a demostrar a continuación. Así que le cedo la palabra para que nos ilustre con lo que desee. Muchas gracias, Antonio. Se nota que eres antiguo y amigo. No, yo prefiero salir a los medios. Yo me pongo yo. Muy bien. Se ha citado aquí por Antonio a Manuel Checa Cremades. A Manuel Checa Cremades voy a unir otro nombre, igual de dulce que Manuel Checa Cremades, y es de Mariano Monge Ayala. Con citar estos nombres y remitirle a la obra
publicadas por ellos, pues yo sencillamente podría callarme y quizás debería callarme, puesto que de lo que les voy a hablar procede de ellos. Mariano Monge Ayala fue el autor que durante, y sigue siendo, puesto que su obra no se lo superara, fue el autor de una tecnología sobre la encuadernación que ha estado en vigor en todas las escuelas de encuadernación, tanto las escuelas salesianas, por la importancia tan enorme que han tenido esas escuelas de imprenta, y también la escuela de formación profesional durante el franquismo, que eran, dicho sea de paso, a margen de otros problemas que ya conocemos del franquismo, debo decir y defiendo tanto por supuesto a los profesores y a los medios con los que contábamos los alumnos. Allí no había problemas con los materiales, por ejemplo, problemas con los materiales. En arte y oficio, pues los alumnos tenían, pues yo también estuve matriculado en arte y oficio, también había encuadernación e imprenta, por si de aquellos profesores podía aprender algo. Luego vi que no en el sentido de que mis profesores de la Escuela de Formación Profesional estaban más capacitados, ¿no? Y aparte de que en arte y oficio pues teníamos que comprarnos todos los materiales. Claro, los materiales de encuadernación siempre han sido caros y en aquel tiempo, estoy hablando de los años 50, pues eso ya era inimaginable. Bien, de todas formas, si os parece, pues os sigo hablando. Y me voy a ceñir, más o menos, por eso me traigo la chuletilla para no olvidarme de las cosas, un poco al temario que está anunciado en el folleto ¿no? explicativo de este encuentro. Yo lo primero que quería hablar era del valor de las palabras, no desde el aspecto, evidentemente, del profesor Antonio Moreno Llores, como catedrático de literatura, ni de los otros profesores que estáis aquí presentes, sino en el aspecto, en la evolución, en los cambios, en los nuevos nombres que los creadores pues inventan, bueno, porque les tienen ganas sencillamente, o por ciencia infusa, porque Dios o su ángel no lo sé, pero nuevos nombres a cosas viejas, a cosas que tienen a lo mejor 3000 años. Porque todos sabemos que desde que en Egipto se tece el papiro, pues inmediatamente empieza la encuadernación. Porque la encuadernación hace el libro y el libro hace la encuadernación. No hay libro sin encuadernador. Está eso barbaridad. Sí, que Marsella fue como un infierno. No, que estaba muy bonito, Bueno, decía que la encuadernación es la que hace el libro, porque un autor escribe una obra y decimos normalmente estoy escribiendo un libro, evidentemente, pero lo que estamos escribiendo una obra, no un libro. El libro hasta que no se convierte en el objeto del libro, no lo es. ¿Y quién hace ese objeto? Lo hace el encuadernador. Naturalmente, a veces puede hacerlo el autor. De eso hablaré al final de mi perorata. Bien. Entonces, el valor de la palabra. Se ha impuesto por los poderes fácticos editoriales, se dice tapa dura y se dice tapa blanda, ignorando que la dureza de los materiales es la resistencia que dichos materiales, cualquier material, ofrecen a ser rayado. Recordemos todos nuestras clases de física y química, y en este caso yo lo recuerdo casi bien. Claro, estos 50 años me iba a estar yo pensando en la tabla de los materiales más duros. Terminaba evidentemente con el diamante. Yo creo recordar que era talco-laminar, calcita, yeso cristalizado. Bueno, terminaba en corilón y diamante. El diamante sabemos que es
el material más duro que ofrece más resistencia para ser rayado. Entonces, al decir libros de tapa, al decir encuadernación en tapa dura, se está confundiendo la dureza de los materiales con la rigidez. Porque esto es una encuadernación en tapa dura, ¿verdad? En realidad es una encuadernación encartonada. La tapa no es dura, porque el material de que está hecho, que es un cartón forrado, la resistencia que ofrece hacer rayado es mínima. Es la primera incongruencia. Las encuadernaciones, aunque después hable de eso, bueno, desde que empezó, reciben, si los libros son encartonados, la encuadernación recibe el nombre del material que forra el cartón y hace el lomo. Por ejemplo, este libro, que el lomo, la lomera en sí, que se llama, es Chagrén, pues un libro encuadernado en media piel. Si tuviera las puntas también de piel, lo llamaríamos encuadernación a la holandesa. Entonces, antes de seguir, diré que el chagrén, en este caso es chagrén de cabra, que es decir, piel de cabra, curtida de una forma especial, y luego tiene gofrado un grano que es el que recibe el nombre de chagrén o chagrín. Hay una anécdota muy bonita de un libro de... Me parece que fue... Bueno, ya cuando llega él. Pues no, ahora no me acuerdo del autor. ¿Quién? Balzac, el de la comedia humana, ¿qué autor es? Balzac de la comedia humana. Pues tiene uno de los libros es La piel de Zapa, traducido al español como La piel de Zapa. En francés es la piel, como se diga en francés, el francés que conozco es de los Montes de Málaga. El Monte de Málaga es una cosa un poco más dulce que era la antigua urbe. Más dulce, claro, porque está el mar muy cerca, entonces pues está un poco menos virulento que aquello. Pero una cosa por el estilo. Bien, entonces continuando. La piel de Zapa es un tipo de piel que sale del pez lija, que se utilizaba justamente en carpintería, pues para afinar los trabajos. Después de cepillarlo, etcétera, afinar los trabajos, antes de barnizar. Entonces la piel de Zapa, que en francés es la piel de chagrín, en español se traduce como chagrín o chagrén, da igual. Normalmente los emprendedores lo utilizamos de las dos fórmulas, ¿no? Se puede hacer de otros animales, de camellos, etcétera, etcétera, pero normalmente es la cabra. Sobre todo para conocer la cabra, porque es más fina que la piel de los animales, eso como el camello, o un caballo, o una vaca, evidentemente. Entonces, para terminar con lo de Balzac, pues la novela es que un individuo cae en sus manos un trozo de piel chagrén, y conforme va pidiendo un deseo, la piel se lo concede, pero a la vez la piel encoge y va desapareciendo, hasta que ya el último deseo, el deseo definitivo, el que quería conseguir por todos los medios, lo pide, pero ya se encuentra que la piel no se lo da porque ya se había quedado sin piel. Esa es la novela. Y debo decir que eso yo no lo sabía, pero hablando precisamente con un poeta visual que conocemos todos, bueno, todos los poetas visuales, que es Roberto Farona, pues fue el que me dio, que se acordó de la piel de Zapa, y por eso lo cuento yo. Quiero hacerle justicia a Roberto Farona, que es un buen poeta visual y también un buen amigo de todos nosotros. Bueno, había hablado de la tapa dura y de la incongruencia que significa, y luego para los libros en rústica, los libros con tapa de cartulina, normalmente, que todos conocemos, los libros económicos que vienen con tapa de cartulina, pues entonces las grandes editoriales han inventado la tapa blanda, confundiendo flexibilidad con blandura, cosa que no tiene nada que ver, pero parece que eso está teniendo una afectación tremenda y todo el mundo dice lo mismo.
Lo mismo que está teniendo una aceptación tremenda el confundir las cubiertas de los libros con las portadas. La portada del libro es la primera parte del libro, porque tampoco puedo confundir lo que es el libro y lo que son las cubiertas. Ahora llegaríamos después a lo que es el libro. Bueno, entonces, solucionado el tema, bueno, dicho. Ya sé que esto es más idiota que luchar contra los molinos de viento. Pero bueno, yo, por amor a Mariano Monge y a todo esto de la encuadernación, pues quiero decirlo, ¿no? El encuadernador, claro, me voy a centrar en la encuadernación, porque realmente es lo que aquí más nos interesa, al tocarlo del libro de la crítica. El encuadernador es de las 4 grandes ramas que son la arte gráfica, es el que manipula todo el papel, desde el corte de papel, porque claro, excepto la máquina impresora rotativa, o sea, como los periódicos, ¿no?, que sabemos que viene el papel en rollo, pues normalmente las máquinas funcionan a hoja a hoja. El papel viene en resma, que ahora después veremos los tamaños, y desde el encuadernador es el que recibe el papel de los almacenes de la fábrica y es el que lo pasa a la guillotina y corta el papel, o de barro, en definitiva, prepara el papel, darle los cortes que hagan falta para que pasen a las máquinas de imprimir. Luego, el primero que toca el papel en una imprenta es el encuadernador. En este caso, puede ser conocido con el nombre de guillotinero. Pero las especialidades hay muchísimas, hay cientos. Pero vamos a ver lo que es libro, porque parece que no tenemos muy claro lo que es libro. Y a mí me parece que las cosas hay que tenerlas claras, porque si no lo que estamos estudiando cada día, una va a ver más grande y nos liamos más. Y no sabemos de lo que hablamos. O cuando leemos un texto no sabemos a qué se refiere ese autor al mencionar esta palabra o la otra. Entonces, libro, vamos a adaptarnos, bueno, como en todo lo tenemos que adaptar, porque el que manda, manda, a lo que dice la legislación española, que en este caso la Junta de Andalucía, no en otro, en este caso la Junta de Andalucía lo sigue aceptando. Bueno, la legislación española dice que es libro el conjunto de 25 hojas de papel u otro material, normalmente de papel, claro, unido por uno de sus extremos. Eso es libro. Otra cosa no es libro. Quiero decir que si tiene menos hojas de 25, ya no es libro. Si tiene más, sí, porque hablamos de 25 o más hojas. Pero cada vez que llamamos libro, por ejemplo, si yo cojo esta cartulina y la doblo y la decoro y la pongo aquí y yo digo, esto es un libro de artista, estoy cometiendo una incorrección, porque esto no es un libro. Claro, yo como creador y padre de esta criatura, pues me puedo permitir luego de llamarlo libro o de llamarlo, yo qué sé, una bombilla. Lo puedo hacer. Y el que quiera aceptarlo, pues muy bien, que lo acepte. Y eso yo no lo discuto. Pero a mí me parece que debo de señalarlo. Y ya que he doblado esta cartulina, ¿qué objeto es? Según la legislación española. Aquí tenemos una hoja. De momento sí, es una hoja, ¿no? Una hoja. Si la doblamos, tendríamos ya 2 hojas. Tendríamos 4 páginas. Tenemos, por lo tanto, lo que es un pliego. La legislación española contempla libro, que ya sabemos lo que es, folleto y pliego. Y eso lo llevan los depósitos legales, lo llevan a la tabla, claro, para tener clasificado las publicaciones, porque si no esto sería un follón. Pues en un estante
no es sencillo clasificar un pliego, 4 páginas, un pliego, al lado de un mamotreto como lo de César Reglero. Eso no es sencillo. Entonces, pues, en la biblioteca se van clasificando las cosas. Es una ciencia especial, la de los bibliotecarios, con un estudio especial al que yo no llego ni he llegado, que además incluso me aburre, ¿no? Pero que en unos sistemas de clasificación de los objetos impresos, porque si no entonces no se encontraría. Bueno, bien, eso lo volveremos a ver claramente cuando empecemos con el presunto libro de autor. He mencionado antes la palabra folleto. Así es como dice la legislación, que se tiene que llamar lo que supera, toda la publicación que supere, bueno, toda la publicación o que no sea publicación, porque también podemos presentar en el depósito legal un libro de hojas blancas y estamos obligados a aceptarlo, evidentemente. Entonces, todo lo que sea por encima de 4 hojas hasta las 48, eso es folleto. A mí el nombre de folleto, que es el actual, el que contempla la legislación, no me suena bien. El de opúsculo, por su terminación, tampoco suena bien. Yo, modestamente, y en mis publicaciones, me tomo esa libertad de llamarlos cuadernos. Hay gente también que los llama, ¿cómo es? Plaquet, ¿no? Que viene del francés, plaquetes y tal, ¿no? Bueno, yo prefiero el nombre de cuaderno para evitarme decir folleto o decir opúsculo. He dicho antes que la arte gráfica se divide en cuatro grandes ramas, por supuesto. ¿Cuál es la más importante? Evidentemente la composición, o sea, la tipografía. Todos sabemos ya a esta altura, ha costado mucho trabajo eso, ¿no? Porque hasta hace poco todos creíamos que Gutenberg lo que había inventado era la imprenta, y eso era un error como el copo de un pino. Gutenberg no inventó la imprenta. Mucho antes que Gutenberg inventara la imprenta se habían impreso libros, tabelarios, que ya sabéis que a base de xilografía, en prensa de aceite, preparada convenientemente y ya está. Gutenberg, según la leyenda, da en los tipos móviles al comprobar que los xilógrafos, cuando se equivocaban, sabéis que la xilografía se hacía y se hace, o se debe hacer, porque la madera da buen resultado con madera de boj, una madera muy buena para ser tallada. Cuando la gubia se les iba y rompían cualquier motivo decorativo que querían imprimir, pues lo que hacían era taladraban con el berbequí, metían unas pigas, encoladas convenientemente, con la cola de carpintero famosísima, y una vez que se secaba, pues retallaban aquello y ya quedaba la xilografía perfecta. O sea, una vez que se imprimía, pues nadie sabía si se había roto o no se había roto. Entonces Gutenberg parece que de ahí es donde tiene la idea de hacer las letras sueltas. Claro, que es una revolución enorme que ha durado 500 años, porque ya parece, y es evidente, y todos nos estamos aprovechando de él, de internet y de los ordenadores, porque es una cosa que es barata y que da mucha facilidad. Eso es así. Gutenberg terminó con los escritorios, terminó también con talleres de gente que sin ser monjes y trabajar en los monasterios se dedicaban a escribir libros, sobre todo en Francia, porque indiscutiblemente la cuna del gran libro es Francia, porque Italia pierde peso. Italia, después de Alemania, pasa la fuerza de la imprenta y de las encuadernaciones, pasa a Italia, sobre todo en la Serenísima, por la razón de que era Venecia de toda la República Italiana, la que tenía un contacto más fuerte con Oriente. Venecia es la que
se supone, porque ahora no hay datos fehacientes, pero se supone que es la que recibe el pan de oro, que puede venir de la India, pero luego sin duda de Persia, no hay duda que es Persia, pero puede proceder de la India el pan de oro, y también recibe las pieles de Levante y las otras pieles del norte de África y tal, ¿no? O pieles de la parte del Cáucaso, ya de tipo un poco que después van evolucionando y terminan con las famosas pieles de Rusia. Las famosas pieles de Rusia me refiero siempre hablando para la encuadernación, ¿eh? Y en Levante, como saben ustedes, tenemos en el Levante, como se llamó el Levante, está la ciudad que parece que es donde existieron las bibliotecas, las primeras bibliotecas del mundo, que fue Ugarí. En Ugarí llegó a haber hasta 5 bibliotecas. Primero, claro, fueron con tablas cuneiformes y hasta que ellos mismos descubrieron allí el alfabeto de 30 letras. Entonces, claro, el alfabeto está entre Ugarí y, claro, y Fenicia. Toda esa parte del Levante. Las pieles de Levante, como se han denominado en la encuadernación, ya no existen, evidentemente. Venían de aquella zona, naturalmente siempre unos precios tremendos, aunque eran unas pieles preciosísimas. Pero claro, allí, a pesar de todo, todavía sigue ocurriendo, pues la mano de obra siempre ha estado más sometida que en Europa y sigue estándolo. Ahora mismo, por ejemplo, las pieles vienen, incluso este tipo de tejido, este azul intenso, que a mí me encanta, por eso me he puesto esta camisa ahora, me encanta, es que me vuelve loco, ¿verdad? Este azul intenso. Bueno, pues esto está costando sangre de toda la gente esta, de todos los obreros de la India, porque tienen que teñir estas telas metidas en los tintes, casi hasta medio cuerpo, una cosa tremenda. Y las pieles, pues las están haciendo en Bangladesh. Claro, los indios ya sabemos que respetan toda vida animal y tal, entonces Bangladesh, que son indios igual, pero musulmanes, pues no tienen ese problema. Y hay unas tenerías allí también verdaderamente repulsivas. Porque claro, la piel la vemos ahí, ya en el libro, o incluso ya cuando está terminada de curtir y tiene un olor agradable, una cosa preciosísima y delicadísima. Pero claro, cuando se le arranca al animal y de ahí hasta que se descarna y se termina el proceso, eso es bastante duro y bastante desagradable. Eso es cierto antes de lo de los bueno. Entonces vamos a continuar.